¿Es difícil imaginarse a Satanás teniendo miedo? Yo en esta hora te voy a hablar de un momento en el cual Satanás tuvo miedo, y tuvo miedo de su propia existencia, de desaparecer, de morir. En esta hora te voy a contar cómo, cuándo y dónde. Hubo un momento en la historia de la humanidad que fue crucial. Hemos hablado en otras ocasiones de un momento importantísimo dentro de la historia del mundo, que es cuando el mundo se separa en dos. Una generación que termina, que culmina, por así decirlo, toda una historia de maldad, y una historia que comienza, una historia nueva que comienza con un nuevo poblado, que en este caso es el de Noé. Eh, Cuando el mundo se separa en dos historias, la que venía antiguamente y que es destruida completamente con todos sus habitantes, con toda su maldad, y la nueva que se regenera y que se restaura a través de Noé como nuestro segundo padre, ocurre ahí al medio, lo que hace esta separación al final es el diluvio. Y ahí es donde ocurre algo interesante. Eh, Recordemos que en esos tiempos habían muchas construcciones, había mucha adoración a los ídolos. Dios había dicho de que su espíritu no iba a contender con el hombre por mucho tiempo más. Ya no podía hacer eso. El corazón del ser humano se había implantado la maldad a un sentido sin límites. De hecho, era muy a lo mejor difícil comprobar si era una persona que estaba dirigida completamente por el enemigo o eran demonios mismos. Muy difícil poder hacer esa comparación sabiendo de que estaban actuando totalmente iguales. Es decir, la humanidad había llegado a un punto donde la maldad era tan grande, tan grande, tan grande que incluso era difícil poder distinguir entre un demonio y una persona. Había también estos avances, habían también ciencias, conocimiento y muchas cosas que al final usaron toda esta sabiduría, esta inteligencia proveniente del enemigo, porque hay una cosa que nosotros sabemos y que no hay un ser más inteligente y tan sabio sobre los humanos y por debajo obviamente de Cristo, de Dios, que es el enemigo. Sabemos de que nos lleva a la delantera por años de experiencia, como se dice, sabe más por, por viejo que por diablo. Yo te quiero plantear el hecho de que Satanás odia con todo su ser que llegue ese momento. Y te voy a explicar por qué, y de eso se trata este tema. Satanás odia el hecho de que vaya a haber una destrucción. Porque a medida que pasa el tiempo, a medida que los días pasan, que se transcurre el tiempo hacia el fin, es menos tiempo que le queda a él. Hubo un momento en que él no supo cuál era el plan de Dios. Y, y que por no saber cuál era el plan de Dios, ya que él en su inteligencia y sabiduría no pudo saber, nadie puede entender lo que hay en la mente de Dios, pero él en su sabiduría, porque él muchas veces queriendo ser como Dios hizo todas las cosas que hizo, sin embargo en su sabiduría no pudo saber qué es lo que estaba haciendo Dios en este tiempo cuando ocurrió lo del diluvio. Y en estos tiempos, el enemigo, sabiendo cómo Dios actuó en ese momento y que hay una promesa de que Dios ahora no va a actuar por agua, sino va a actuar por fuego, odia eso. Odia eso porque hay una cosa que el enemigo tiene temor, que tiene miedo, que le espanta saber y que le espanta experimentar, es el tema de la destrucción. Y no tanto hablando de la destrucción de él, porque eso ya está predicho de que va a ser así. No hay una sombra de variación de Dios respecto a su promesa, y más aún con esta promesa. Es decir, va a pasar sí o sí. Recordemos de que el enemigo ha experimentado una destrucción de la tierra. Una destrucción que a través del agua, a través del diluvio, todo se destruyó. Todas estas cosas que estaban haciendo estos artífices grandes y de gran sabiduría y de conocimiento fueron totalmente destruidas y anegadas por el agua, donde fueron destruidas todas sus obras de sus manos. Noé y su familia fueron los únicos, junto a Satanás, fíjense los dos, que pasaron por la destrucción de una tierra joven, de una tierra que Satanás mismo había llevado
abanderando la bandera de la maldad, abanderando el emblema del mal. Y una de las cosas que él había llevado a toda la humanidad, para mal obviamente, era la destrucción misma de la humanidad. Si al final el que llevó todo esto a que ocurriera un diluvio fue él. Él estaba detrás de eso. Él estaba detrás del pensamiento, la filosofía y las enseñanzas también de ese tiempo. Y Noé con su familia pasan esta situación del arca, de la destrucción a través del agua. Y también Satanás pasa por esto. Y yo quiero que veamos el cómo pasó Satanás eso. ¿Cómo creen ustedes que el enemigo vio esta destrucción a través del agua, a través de este diluvio, donde él no sabía, porque él no se había enterado de esto? Él no sabía este plan que había de Dios. Porque él de repente se dio cuenta de que Dios habló con Noé y le dijo, mira, haz esto, esto, esto. Pero Satanás nunca pensó, porque en la mente de Satanás, ¿cuál fue? Bueno, esto ya es algo personal. A ver, Satanás ve y se da cuenta de que él en su transgresión en el cielo, junto a sus ángeles, ellos se rebelan y son expulsados. ¿Hay muertes? No hay muertes. Luego, no hay destrucción tampoco. O por lo menos no se menciona. No podemos sacar una conclusión de algo que no se menciona. Y de pronto encontramos de que en el huerto desobedecen. Y claro, llega la muerte, pero Dios perdonó a Adán y Eva. Y Adán no murió, ni Eva tampoco. Sabemos que murió un animal, que fue como la primera víctima. Incluso si no hubieron muertos en el cielo con la rebelión del enemigo, si no hubieron muertos, y no hubo muertos como personas en la humanidad, el primer ser que muere a través de toda la historia, en toda la historia de la humanidad y del cielo, el primer ser que muere, tanto en el cielo, o sea, considerando el cielo, considerando la tierra, el primer ser que muere es un animal. Porque en la rebelión que hizo el enemigo no hubo muertos. En la rebelión que Satanás luego implantó en la tierra no hubo muertos en el sentido de Adán y Eva. Dios dijo, el día que de él comieras, de que de él comieses del fruto, morirás. Y no murieron, ni Adán ni Eva, pero fueron perdonados. Entonces, si nosotros colocamos estas dos cosas, estas dos rebeliones o estas dos desobediencias, no hubo muertos ni en el cielo ni en la tierra. Y si hubo un muerto, fue un animal. Es decir, en toda la historia de toda la eternidad, de toda la inmortalidad de Dios, el único muerto, que por lo menos se menciona que ha muerto, es un animal en la historia. El primero que murió fue un animal. En toda la historia de la humanidad. Y de la eternidad. Entonces, en la mente de Satanás, yo me imagino, y aquí estoy hablando de algo totalmente personal, que es como Dios nunca se va a atrever a hacer lo que está diciendo que va a hacer. ¿Por qué? Porque él primero ve que nosotros nos rebelamos, nos expulsa. Dice que va a morir la persona que coma del fruto, no muere. No muere cuando lo come. Y ahora dice que va a destruir a la humanidad. Y manda a hacer un arca. Dios no va a hacer eso. Porque Dios no actúa así. Dios no actuaría de esa manera. ¿Cómo va a destruir todo lo que yo he hecho en todo este tiempo? ¿Cómo yo he llevado a la humanidad hasta este punto y Dios la va a destruir? Dios no es capaz de hacerlo. No es capaz de hacer una destrucción así. Porque es la forma en cómo Dios venía actuando. Dios no había hecho nunca una destrucción hasta ese tiempo. No había muertos en masa, todo un planeta destruido. Y no solamente las personas, sino todo lo que habían hecho las personas. Tanto en temas materiales, en filosofías, en religión. Todo eso fue echado a la basura en el tema del diluvio, y el enemigo nunca había vivido algo así. Sin embargo, cuando pasa todo esto, y viene esta destrucción y el diluvio, y Satanás comienza a ver de que empieza a llover, y no empieza a llover solo donde estaba Noé, empieza a llover unos kilómetros más allá, y luego empieza a ver y se da cuenta de que con todos sus demonios, los demonios, estoy imaginando tal vez, puede que no sea así, vienen los demonios y le empiezan a decir, oye, allá también estaba pasando esto. ¿Cómo era que Dios no va a actuar así? Y luego vienen de una tierra lejana. Oye, allá también está ocurriendo esto. Porque ¿a quién iban a recurrir los demonios más que a su líder? Podemos imaginarnos muchas cosas de cómo fue.
Pero yo quiero ir a este punto. Cuando comienza el diluvio, comienzan a caer las gotas, comienza el cielo a colocarse oscuro, la tierra comienza a romperse para que el agua salga, ¿cierto?, con furia, y Satanás se da cuenta de que parece que Dios estaba hablando en serio. Parece que Dios no estaba haciendo una promesa de esas que supuestamente, entre comillas, no cumple. Parece que Dios no va a perdonar a la humanidad que Él estaba dejando de la forma en cómo la estaba dejando. Parece que Dios no va a hacer lo mismo que ha hecho siempre y empieza a tener un temor de lo que está ocurriendo, porque Satanás nunca había visto a Dios actuar de esta manera, nunca, jamás, nunca había pasado. Y de pronto ve de que todas estas cosas están ocurriendo, están sucediendo. Noé está en el arca y empieza a ver de que Noé se subió dentro del arca y que los animales comenzaron a llegar y que las gotas comenzaron a caer unos días después y se empieza a acordar. Claro, Dios le dijo a Noé de que iba a pasar esto, pero Dios no actúa de esa manera. O sea, yo siempre trato de dejar en el jaque a Dios, siempre trato de usar una estrategia que vaya por sobre el camino de Dios, pero parece que Dios está hablando en serio hasta ahora, pero no creo que Dios vaya a destruir toda la humanidad. No creo que Dios vaya a hacer eso. Y cuando Satanás comienza a darse cuenta de que el agua empieza a subir, de que el agua empieza a bajar, de que las cataratas de los cielos descienden sobre la tierra y de que todo lo que hay, todo ser vivo, todas las cosas que quedaron fuera del arca comienzan a destruirse, de que los árboles grandes, los árboles gigantes de aquel tiempo comienzan a ser destruidos, comienzan a ser llevados por el agua, comienzan a ser desraizados con esas grandes cantidades de años de árboles que Dios mismo había puesto allí, y esas raíces que están en lo profundo de la tierra comenzaron a salirse porque el agua comenzó a salir desde abajo y de arriba, y todo empezó a destruirse, y el agua empezó a aumentar hasta tapar hasta lo más alto que existía. ¿Sabes lo que pasó? Satanás comenzó a decir, al parecer hasta aquí, creo que hasta aquí llegué. No sé qué está ocurriendo, creo que hasta aquí llegué. Dios ha ejecutado su juicio sobre mí. Dios me va a destruir. Esta es la destrucción de mi humanidad, de la humanidad que yo he hecho llegar hasta este límite. Esa humanidad y yo vamos a ser destruidos completamente y vamos a dejar de existir ahora. Temió por su existencia. Y tú puedes decir, pero ¿de dónde sacas eso? ¿De dónde sacas que esto ocurre? Y quiero leerte un párrafo. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra eran lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. Y aquí viene la frase: el mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. Se había deleitado en dominar tan poderosa raza y deseaba que los hombres viviesen para que siguieran practicando sus abominaciones y rebelándose contra el Rey del Cielo. Ahora lanzaba maldiciones contra Dios, culpándolo de injusticia y de crueldad. Se hizo una víctima. Después de que él originó de que el ser humano llegara hasta ese punto, ahora dice, Señor, mira, qué injusto lo que estás haciendo. Es una injusticia lo que tú estás haciendo, cuando él mismo es el que llevó a la humanidad a que el mundo se destruyese de esa manera. Pero dice que Satanás temió su existencia. Es decir, él dijo, hasta aquí llegué. No sé qué va a pasar, no sé, no puedo salir de acá. No puedo salir de acá, y más encima con toda esta destrucción, no sé lo que está pasando. Creo que era verdad el juicio que iba a desatar, que le dijo a Noé. Y parece que hasta aquí nomás llegamos, con todos los demonios. Hasta aquí llegamos. Ya no hay más. Temió por su vida. Temió al ver la destrucción. ¿Y sabes qué? Satanás sabe de que va a venir otra destrucción, pero no por agua, sino por fuego. Y que los elementos ardiendo van a quedar. Los elementos van a arder, todo absolutamente va a arder. Y Satanás, ¿tú crees que está contento con eso? Si él temió por su vida. Al contrario. Satanás tiene miedo de esta segunda destrucción. Aparte, nosotros sabemos que obviamente de más
que tiene miedo también por dejar de existir cuando Dios le ejecute el castigo, la ejecución sobre él. Pero yo te estoy hablando de la segunda destrucción que viene por fuego. Satanás ya sabe que Dios cumple sus promesas de destrucción. Cumple sus promesas cuando involucran a todo el mundo, a la humanidad, en una destrucción. Sabe. Y eso le da un escalofrío tan grande, le da un miedo tan grande que no quiere que ocurra. Satanás está viviendo con miedo, pero a la vez está con una contradicción dentro de sí. Satanás yo creo que está muy confundido ahora porque dice, tengo miedo de que llegue esto porque él teme morir, él teme la muerte, él teme dejar de existir. Tengo miedo de esto, pero por otro lado no puedo quedarme con los brazos cruzados porque si me quedo con los brazos cruzados no puedo engañar a más gente. Y su labor ahora es hacer que la gente se pierda, pero si la gente se pierde y pasa esto rápido, la destrucción va a venir más rápido sobre él. Entonces, Satanás en esta hora está con esta contradicción de tengo miedo por esta destrucción que viene y por lo que voy a pasar nuevamente, pero también tengo que hacer que las personas se pierdan, pero al hacer que las personas se pierdan, estoy acelerando que eso ocurra, porque estoy acelerando a que se cumplan las cosas que están escritas que van a ocurrir. Entonces tiene una contradicción tremenda y un miedo tremendo. Y por eso es que en esta hora te quería traer esto para poder reflexionarlo, poder pensarlo y poder saber cuál es la situación del enemigo ahora. Una vida con miedo, una vida con espanto, sabiendo de que al igual como en el diluvio hubo una destrucción y tuvo un pavor tremendo de su existencia, también está viviendo de esa manera ahora. Con miedo, con terror, de que su vida corra peligro y que aún más sea el principio de los días, la cuenta regresiva que viene sobre él para que él se pierda para siempre y deje de existir.